Hoy el video tiene tres partes. Primero, ¿qué está pasando realmente en Irán ahora mismo en el funeral de Khamenei? ¿Y por qué las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se han puesto en pausa? Y de hecho, ¿cómo afecta esto a Israel? En segundo lugar, les contaré un acertijo sobre tres personas, sobre sus hábitos, sobre sus vicios, sobre cómo este acertijo ha estado engañando a la gente de la misma manera durante 200 años seguidos. Se darán cuenta de que el mismo método de engaño se utiliza hoy en día. Por ejemplo, cuando comparan a Trump y a Putin en la prensa europea y mundial. Y en tercer lugar, les mostraré cifras concretas y citas específicas. ¿Quién le pagó a quién y cuánto por las armas para Ucrania? ¿Qué dijo el secretario general de la OTAN sobre Trump? Y cómo después de todo esto escriben sobre él en Europa. Me refiero a Trump. Comparen esto con lo que hace Putin y saquen sus propias conclusiones. Bueno, vamos allá. Primera parte, Irán. Parte Irán. Primera, Irán. Entonces, en Teherán, por segundo día consecutivo se llevan a cabo los funerales del líder supremo de Irán, el Ayatolá Khamenei, quien falleció en febrero de este año como resultado de los ataques de Estados Unidos e Israel. Es un hecho confirmado por Israel. Es un hecho confirmado por múltiples fuentes. La magnitud del evento es tal que los analistas lo califican como uno de los funerales de Estado más grandes de casi toda la historia de la humanidad. Durante varios días, Teherán fue el escenario de la ceremonia principal, luego Qom, después Najaf, luego la noche de Karbala en Irak y la conclusión el 9 de julio en Mashhad. La multitud corea consignas de venganza, eso también es un hecho confirmado, no solo una versión de alguien. En este contexto, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se han suspendido al menos por una semana. Trump y los intermediarios Qatar y Pakistán afirman que hay algún progreso, según ellos, pero seamos honestos. Los analistas señalan que las partes ni siquiera están conectadas todavía, han retrocedido ante las cuestiones difíciles. D. La nuclearización de Irán y el estatus del estrecho de Hormuz. ¿Sobre qué están negociando tanto tiempo? Solo Dios lo sabe. Yo no lo sé. Irán insiste en la soberanía conjunta sobre el estrecho con Omán. O sea, quieren, como se dice, apropiarse de las aguas internacionales, las rutas marítimas internacionales, como las llaman. Estados Unidos exige, naturalmente, total libertad de navegación. Las posiciones no solo son diferentes por ahora, son absolutamente irreconciliables. El exasesor de Seguridad Nacional, Herbert McMaster, criticó públicamente la lógica misma de este acuerdo. Según él, es Irán quien ahora se beneficia de las negociaciones, ya que el levantamiento de las sanciones al petróleo y el descongelamiento de activos permitirá a Teherán reconstruir su ejército y rearmar a sus fuerzas proxy en la región. Los llamados radicales iraníes afirman exactamente lo contrario, que el 100% de lo que se firmó aquí, al menos en el memorando, esto beneficia a Estados Unidos y no aporta ningún beneficio a Irán. Entonces, estas son versiones opuestas, básicamente, como las versiones que expresan los negociadores sobre lo que realmente está sucediendo, lo que sucedió y a qué acuerdos llegaron. Bueno, entonces escuchemos todas las versiones. Entonces, esto es lo que realmente está sucediendo en Medio Oriente en este momento. Funerales, consignas de venganza, suspensión de negociaciones y una profunda desconfianza, diría yo, de ambas partes. Y ahora, la razón por la que de hecho empecé el video de hoy hablando de Irán. Porque lo que está pasando allá y la manera en que se habla de eso aquí en Occidente son dos historias completamente diferentes. O como dicen en Odessa, sí, son dos cosas muy distintas. Al mismo tiempo, los antisemitas están exagerando la historia de que supuestamente Trump y Netanyahu se pelearon para toda la vida. Que se odian entre sí. Y que Trump dice públicamente que Netanyahu es un mentiroso. Y que todo lo que quiere es ser reelegido. Y que le importa un comino tanto Israel como los Estados Unidos de América. Y a mí personalmente me sorprende que un montón de gente caiga en eso. Y además, son personas que supuestamente tienen una buena opinión de Trump y dicen que entienden lo que está haciendo. Y personas que tienen una buena opinión de Netanyahu y dicen que supuestamente entienden lo que está haciendo. Pero al mismo tiempo creen en cualquier tontería, porquería, estupidez cretina que aparece en internet para que los idiotas y cretinos piensen que otra vez los judíos tienen la culpa de todo. Y que por fin Trump empezó a entenderlo.
Y creo que sí. Y en un minuto les mostraré por qué. Nuestra propia forma de juzgar, esa misma que usamos todos los días al evaluar a los políticos, está diseñada de tal manera que regularmente nos lleva a conclusiones incorrectas. Se los mostraré usando lo que se llama un enigma de hace 200 años. Segunda parte, el enigma. Imaginen que tienen que elegir a uno de 3 candidatos para el puesto de líder mundial. Aquí están sus retratos. El candidato A tiene amistad con políticos dudosos y consulta a astrólogos. Ha tenido, más de un amante, fuma un puro tras otro y bebe de 8 a 10 porciones de licor fuerte al día. El candidato 2-1 de los líderes mundiales fue expulsado del poder en 2 ocasiones con deshonra. Normalmente duerme hasta el mediodía y si lo despiertan antes grita como loco. En su juventud consumía tabaco picado. Fumó opium. Bueno, nadie sabe cuándo terminó su juventud, o si acaso terminó. Cada noche bebe casi 1 litro de brandy. Es un hecho comprobado. El candidato C es un distinguido veterano de guerra, vegetariano, no fuma, de vez en cuando se permite un vaso de cerveza y nunca le fue infiel a su esposa. Aquí está la pregunta, ¿por quién votan ustedes? Si ustedes, como la gran mayoría de las personas a quienes se les ha hecho esta pregunta, en los últimos 20 años se ha hecho muchísimas veces, ustedes eligieron al candidato C. Obviamente tienen frente a ustedes a una persona disciplinada, humilde y confiable. Así que, solo para que quede claro, el candidato A es Franklin Delano Roosevelt, el candidato B es Winston Churchill y el candidato C, un vegetariano impecable, abstemio, es Adolf Hitler. Tómense una pausa y piensen en esto. Disciplina, sobriedad, vegetarianismo, fidelidad en el matrimonio, ninguna de estas cualidades te dice nada sobre si esa persona será el salvador de la civilización o su verdugo. Y 2 personas que salvaron al mundo del nazismo, Roosevelt y Churchill, según la descripción de sus hábitos personales, parecían 2 borrachos irresponsables. La conclusión que se desprende de esto es simple y dura al mismo tiempo. Por la descripción de la personalidad, por los hábitos, incluso por las palabras de una persona, señores, incluso por las palabras de una persona. No se puede sacar una conclusión confiable sobre si esa persona será una bendición o una catástrofe para su país y para el mundo. Son categorías diferentes. Una no se sigue de la otra, de ninguna manera, y cada vez caemos en lo mismo. Y aquí quiero contarles otra historia, sobre otra persona. Ya no son 3, sino 1, sí, la quinta esencia del perdedor en la historia. ¿Algo así simplemente no existe? Nació hace bastante tiempo, hace unos 150, ¿cuántos años? Sí, como 200 años. A los 7 años tuvo que trabajar porque desalojaron a su familia. Ok, a los 9 años perdió a su madre, a los 19 perdió a su hermana, a los 22 finalmente abrió su primer negocio y de inmediato se fue a la quiebra. A los 23 se postuló para la Asamblea Legislativa y perdió. A los 24 pidió dinero prestado, abrió un nuevo negocio y de inmediato volvió a quebrar. Vaya. A los 26 por fin conoció a una mujer, se enamoró, se comprometió y ella murió. No es su culpa como se dice, pero simplemente así es su suerte, sí. Después de eso cayó en una depresión profunda y durante medio año estuvo físicamente postrado en cama, pero después de 6 meses se levantó, porque decidió postularse de nuevo y volvió a perder. A los 33 no, a los 31 sí, intenta ser elegido otra vez y vuelve a perder. A los 33 conoció a una mujer con la que pasará el resto de su vida y con la que se casará. Tendrán 4 hijos y 3 de ellos morirán. A los 34 se postula para el Congreso y pierde. A los 36 vuelve a perder. A los 41 muere su hijo. A los 45 se postula para el Senado y otra vez pierde. Y a los 47 decide que ni el Senado, ni el Congreso, ni las elecciones locales son para él, e intenta postularse para vicepresidente de Estados Unidos. Ni siquiera obtuvo 100 votos. No obtuvo 100 votos.
¿Qué creen que le pasó a esta persona exactamente 2 años después de esa última derrota, humillación, de que todos a su alrededor se rieran de él? Sí, olvidé decirlo, se llamaba Abraham Lincoln. En 1860, 2 años después de la derrota, fue elegido presidente de los Estados Unidos de América y se convirtió en uno de los presidentes más influyentes en la historia de ese país. Puedes amarlo a él y a su política, o puedes no hacerlo. Personalmente yo no soy muy fan, por decirlo suavemente, sí, pero es imposible negar su influencia en la historia. No me refiero a todo lo que hizo, no me gusta así. Algunas cosas principales no me gustan mucho, pero no importa. No se trata de eso, no se trata de eso. Sí. El hecho de que tuvo una enorme influencia en este país, el hecho de que solo a él le hicieron ese monumento de mármol y todo eso. Sí, es una persona que se fue a la quiebra, perdía, no podía hacer nada. Se quedaba en cama por la depresión, volvía a perder y seguía adelante. Por cierto, ya que lo mencionamos, recordemos a Edison. ¿Sí? Realizó 25.000 experimentos antes de encontrar el material para el filamento que pudiera dar luz de manera estable en los focos. Cuando otro asistente se le acercaba y le decía, «Señor Edison, otra vez no funcionó», él respondía, «Acabamos de descubrir otra forma que no funciona. ¡Excelente!». ¿Qué tienen en común el acertijo, la historia de Lincoln y la historia de Edison? Y es lo mismo, nuestro sistema intuitivo de evaluación por apariencias, por la cantidad de fracasos, por los hábitos personales, se equivoca sistemáticamente. Cuando se trata de lo que una persona realmente hará, puede hacer o aportará al mundo. Y ahora viene lo más interesante, por supuesto, lo mejor para el final. Es decir, lo mejor aún falta para lo mejor, pero lo más interesante será al final, porque exactamente este mismo error lo está cometiendo ahora mismo una parte significativa de la prensa mundial. Y por cierto, parte del electorado estadounidense también, cuando se trata de comparar a dos figuras, digamos, sí, de las que habla todo el mundo. Les voy a mostrar esto con hechos concretos, cifras, citas, no con emociones. Es decir, ellos tenían emociones, pero yo voy a usar hechos, no emociones. Parte 3. ¿Qué está pasando realmente? Bueno. Empecemos con los hechos sobre quién realmente hace qué por Europa. ¿Qué dice sobre Trump, por ejemplo, el secretario general de la OTAN, el hombre que está a cargo del destino de toda la alianza? Mark Riotto no se anda con rodeos. Donald Trump es importante para la OTAN y está completamente comprometido con la alianza. Y luego vienen los hechos, no las emociones. ¿De verdad creen que España, Italia, Bélgica y Canadá habrían pasado del 1.5% del Producto Interno Bruto en defensa al 2% sin Trump? De ninguna manera. ¿Que Italia empezaría a gastar 10.000 millones de dólares más en defensa? Para nada. Según Riotto, todo el cambio de la OTAN del 2% al 5% actual del PIB en defensa es la meta que la alianza fijó para el año 2035. No habría sucedido sin la presión de este presidente, es decir, del presidente Trump, a quien él llama Donny. Alemania, por su parte, aumentó el gasto en defensa de unos modestos 70.000 millones al año para 2023, ¿no? En 2021, para 2023, no. 160.000 millones de aquí a 2029. Así que el dinero para la defensa de Europa debe venir de Europa, no de Estados Unidos, ni de nadie más, ni fingir que sí, sino que el dinero para la defensa de Europa debe venir de Europa. Las armas que llegan a Ucrania ahora son pagadas por Europa. La presión que hizo que Europa empezara a pagar por su propia seguridad, ¿de parte de quién vino? ¿De Pushkin? No, Pushkin ya no tiene nada que ver con esta historia. ¿De Trump? Bueno, ahora pasemos un momento a su contraparte. Entonces, Putin. ¿Qué hace Putin? Desde el 24 de febrero de 2022 hasta mayo de 2026, el número verificado de víctimas entre la población civil de Ucrania, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, es de 62.716 personas. De ellos, 16, ahora 16.000, no puedo recordar, 16.000 fallecidos. Y esto no mejora, empeora. Mayo de este año fue el mes más sangriento desde abril de 2022. En 1000 días de guerra, casi 1.500 edificios escolares y más de 600 centros médicos han sido destruidos o dañados.
Señores, simplemente disparan, atacan directamente a las instituciones educativas, guarderías, escuelas, clases de primaria, secundaria, universidades, lo que sea. Y más de 600 centros médicos son atacados deliberadamente. No es que a veces por accidente cuando intentan disparar a objetivos militares, no, lo hacen deliberadamente, por orden de su comandante en jefe, B. Putin, atacan guarderías, a los hospitales. A los hospitales. Las muertes y lesiones de niños solo en Kiev y la región aumentaron casi 4 veces en un año. El año pasado era solo una cuarta parte de eso y ahora está aumentando. Ellos atacan deliberadamente los jardines de niños. De octubre del año pasado a marzo de este año, al menos 423 ataques a instalaciones energéticas. Cientos de miles de personas quedaron sin calefacción ni agua a menos 23 grados. La ONU registró ejecuciones. Al menos 120, 129 era un número así entre los prisioneros de guerra ucranianos. Ejecuciones. Ellos firmaban, por supuesto, todas las declaraciones, no les importaba. Como me explicaron en la Unión Soviética, cuando los Yenchenko firmaron algo, yo intenté explicarle al policía que los Yenchenko lo habían firmado. Él dijo, no lo firmaron para ti, entendí. Y además de eso, en el periodo de 2024 a 2026 se registraron 144 casos sospechosos como dicen mensajes, apariciones sospechosas de drones sobre 13 países de Europa. Por eso cerraron aeropuertos en Alemania, España y Dinamarca. El Instituto de Investigaciones Estratégicas en Londres considera como altamente probable el uso de barcos rusos de la flota fantasma para lanzar estos drones. Bueno, es una prueba directa de la preparación de la OTAN. Aquí está la pregunta. ¿Trump mató al menos a un europeo? No. Bueno, no. Sí. ¿Él capturó algún territorio? Sí. No. El único episodio realmente agudo fue el alboroto por Groenlandia. El alboroto por Groenlandia. Terminó con una maniobra suave de Trump después de hablar con Rutte. O tal vez una maniobra suave de la OTAN, quién sabe. Es decir, Trump no disparó ni un solo tiro y no capturó nada. No tomó ni un pedazo de tierra. Obtuvo todo lo que quería en el territorio de Groenlandia. Y ahora es el momento por el cual recordamos a Hitler, Churchill y Lincoln. Si observan cómo escribe una gran parte de la prensa europea, resulta que sobre Trump y Putin escriben de manera sorprendentemente similar. Les recuerdo, Trump aún no ha matado a ningún europeo. A Trump lo llaman imperialista. Una amenaza para la democracia, un destructor del orden. A Putin lo critican, sí, pero es otra categoría. Ahí es agresor, enemigo, origen de la guerra. Pero casi nunca llaman enemigo a Trump. Casi nunca lo dicen. Lo dicen, pero casi nunca. Parecería que hay una diferencia, ¿verdad? Ese es el truco. Exactamente igual que en el acertijo sobre Hitler y Churchill. A la gente, a naciones enteras, a redacciones enteras, les importa mucho más el estilo, el tono, los modales, los tweets, la personalidad. Los hábitos personales de un político les importan más que las verdaderas consecuencias de sus acciones en sus vidas. Así que elegirían a Hitler para toda Europa. Y claro que lo eligen, sí, porque no bebe, porque no come carne de conejo, o alguna otra tontería igual de absurda, sí. Él no le pega a su esposa, qué felicidad. Sí, en cambio a Macron lo golpea a su esposa. Felicidad, muy bien, bien hecho, Macrochin. Un líder obliga a Europa a pagar su propia defensa. ¿Para qué? Para la defensa de Europa. Y obliga a la alianza finalmente a fortalecer su músculo militar. Después de, en realidad 10 o 20 años de complacencia, y el segundo líder elimina, mata a decenas de miles de personas, destruye hospitales y escuelas, sobrevuela aeropuertos europeos con drones y le da a Irán motivos para mantener en tensión a toda la región. Y hablan de ellos de la misma manera, con el mismo tono, con el mismo odio. Incluso yo diría esto, ¿cómo? A Trump lo odian más que a Putin. Y si les preguntaras, creo, a los europeos, solo tienen dos opciones. ¿Ser conquistados por Trump o por Putin? ¿Cuál elegirían? Sospecho que dirían Putin. Putin. Y sin embargo, una parte significativa de la opinión pública, según al menos una encuesta, nada menos que 82 europeos, consideran a Trump un autócrata.
inclinado hacia lo que ellos llaman autoritarismo, al autoritarismo. Finalmente pronuncié la palabra, ¿sí? Así es. Y lo mencionan junto con Putin, pero sobre Trump son más duros. Una investigadora finlandesa de Noruega no se puede hacer nada. Así pasa, ¿verdad? Escribe. Tanto Trump como Putin promueven la misma narrativa sobre una Europa que está desapareciendo. ¿Y qué? Bueno, y también tienen 2 piernas, y una nariz y 2 orejas cada uno. Y es cierto, ambos realmente dicen eso, y yo también lo digo. Pero la misma retórica no significa las mismas consecuencias para Europa, cabrones apestosos. Las palabras de Trump sobre Europa son desagradables. Los drones y misiles de Putin sobre Europa matan. ¿Desagradables matan? Matan desagradables. Ahí está el mismo error que con Hitler vegetariano. Confundimos el estilo con la esencia, las palabras con los hechos, los modales con el resultado. Simplemente no les gusta que sea pelirrojo, cómo habla, cómo mueve las manos y cómo dice las cosas y cosas así, ¿verdad? Si juzgaras a Lincoln por la cantidad de fracasos que tuvo, nunca apostarías ni un centavo por él. Y si juzgaras a Hitler por sus hábitos, lo elegirías como un líder impecable. La misma falacia lógica la comete hoy una parte del electorado europeo, o una gran parte, y también parte del electorado estadounidense. Confunden lo que les irrita personalmente, los tweets, eso, él, los modales, con lo que realmente determina el destino de su país: armas, sangre, dinero, vida. Y aquí está la lección con la que quiero dejarlos hoy. Abraham Lincoln sufrió derrota tras derrota durante casi 30 años seguidos. Cualquier observador sensato en 1858 les habría dicho: este hombre está acabado, es un fracasado político, olvídense de él. Y ese observador habría estado catastróficamente equivocado. El enigma sobre Hitler y Churchill nos enseña lo contrario. Incluso una reputación personal impecable no garantiza nada. Y por lo tanto, la única manera honesta de juzgar a los líderes no es por cómo nos caen o nos impresionan personalmente, sino por lo que realmente sucede como resultado de sus decisiones. ¿Cuántas personas están vivas? ¿Cuánto dinero le queda al contribuyente? ¿Cuántas ciudades no han sido destruidas? Oh, no me gustan los cabrones. El mundo está lleno de personas que están listas para rendirse después del primer fracaso. Y está lleno de personas listas para juzgarte por el primer tuit desagradable, por el segundo, por el 16º, por el número 196. ¿Y ustedes, lincolnianos? Lincoln es un fracasado, no se metan, tienen la cara chueca. Pero la historia, y Lincoln, y Edison, por cierto, sí, e incluso ese viejo acertijo sobre 3 políticos, una y otra vez, nos muestran lo mismo. Sacar conclusiones correctas requiere verificar los hechos y estar dispuestos a separar lo que nos molesta personalmente de lo que realmente importa. Eso es lo que deberían aprender a hacer, eso, un poco, y también un poco de ajedrez. Bueno, al menos medio movimiento de ajedrez hacia adelante. Intenten pensar qué traerá esta decisión de ese político. ¡Ay, qué bien! No, piensen qué va a traer eso. Bueno, está bien, si llegaron hasta este momento, ya dieron el primer paso para no cometer ese error. Si este video les resultó útil, suscríbanse a mi canal de Telegram Leon Weinstein US. Ahí todos los días hay reacciones cortas y análisis de noticias que no entran en el formato largo. ¡Hasta luego! Nos vemos en el próximo episodio, damas y caballeros. Y, como siempre, pase lo que pase, tenemos todas las razones para mirar al futuro con optimismo, porque incluso los periodos más oscuros de la historia terminaban. Y, caballeros, el sentido común prevalece y a veces toma tanto tiempo. Pero aquí, bueno, ya nos llegó Don y ya vino. Así que aprovechen esto, que Dios, la naturaleza, no sé quién, su majestad, el azar nos lo envió. Agárrenlo con ambas manos. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.